Naturalmente tenemos muy poco tiempo, voy a correr un poco. Me parece excelente la iniciativa que está llevando Netgate y creo que va a ingresar a los libros de historia como un gran acontecimiento todo lo que está haciendo por ingresar en el nuevo mundo. Bueno, el tema que yo voy a tratar es un tema muy genérico, que es tecnología y sociedad. La ventaja que tengo es que no soy especialista en ninguno de los temas, entonces puedo mirarlo desde un punto de vista más general. Quiero hablar en primer lugar de la sociedad de información y de la nueva economía. Es decir, precisamente acá tengo la ventaja de no ser economista y por lo tanto poder decir cosas que los economistas no pueden decir. En segundo lugar, creo que hay nuevas habilidades para vivir en este mundo. En tercer lugar, y esto es trágico por las consecuencias que tienen, creo que hay un nuevo paradigma para el manejo de la información. Y cuarto, un nuevo paradigma de información significa una nueva educación, de modo que tenemos una agenda espesa en este nuevo mundo. Bueno, sociedad de la nueva información y nueva economía. En los 80 ocurrió una revolución que cambió la economía del planeta, una revolución muy simple. La revolución simple fue la difusión de la computadora personal. Esa revolución ocurrió porque la electrónica había llegado a su punto de madurez y que por lo tanto empezaba a cambiar cosas. Es decir, se podía hacer una computadora que pudiera que la manejara una sola persona, es decir, no era un salón y algo que costaba 5 millones de dólares, sino era algo que se podía comprar. Bueno, de la difusión de la computadora personal también nacieron, además de esa revolución electrónica, las telecomunicaciones globales. Es decir, esto ocurrió aproximadamente todo en la década de los 80. Y esta revolución tecnológica está cambiando la forma de trabajar. Y entonces, el cambiar la forma de trabajar, eso significa un cambio en la base de la sociedad, en la economía. Esta tercera revolución, yo creo que es una nueva fase en la historia del capitalismo. Es decir, repasemos muy brevemente las fases que tiene la sociedad capitalista para ver la importancia, la magnitud del problema en el cual estamos metidos, es decir, la magnitud del Titanic ese que nos hablaban, ¿no? Fíjense que de 1500 a 1950, para ponerle algunas fechas convencionales, ocurre la fase comercial del capitalismo, es decir, desde prácticamente los viajes oceánicos al desarmarse el sistema colonial. De 1750 al 2000, para poner una fecha convencional, es la fase industrial, es decir, desde la máquina a vapor hasta el presente. Que las fases se superpongan, eso no es ningún problema, hay una transición entre una fase a otra. Bueno, y desde 1980 a no sabemos exactamente cuándo, estamos en la fase de la sociedad de la información. Nuevamente, esta fase está superpuesta con la industrial y tampoco podemos asegurar que la fase industrial haya terminado, ¿verdad? Bueno, en definitiva, lo que trataré de mostrar muy brevemente en lo que sigue es que hemos entrado en una nueva fase económica de la sociedad capitalista y que por tanto cambian cosas muy de fondo. Pero también es muy importante decir, y esto es de las cosas que los economistas no se animan a decir, pero yo puedo, que no creo que sea la última fase. Es decir, creo que el capitalismo todavía tiene cuerda y va a haber posiblemente por lo menos otra fase más después de todo esto. Bien, algunos indicadores de que estamos en una nueva fase. Bueno, las computadoras y las computaciones automatizan la producción, eso no cabe duda de que automatizan. Pero automatizar es una manera linda de decirlo, la manera fea es crear desempleo. Automatizar significa disminuir trabajo humano, trabajo vivo, de modo que automatizar tiene su correlato del desempleo. Se forma una sociedad global, es decir, eso lo estamos viendo todos los días. En esta sociedad global es cada vez más importante. La parte industrial es cada vez menos importante y es cada vez menos forma parte de la economía, es decir, cada vez más chica. En la porción pasa exactamente lo mismo que sucedió cuando disminuyó la participación de la agricultura. Es decir, hubo una época no demasiado lejana en que la agricultura era el 80 al 90% de la producción. Hoy es el 5 o menos. Bueno, con lo que la industria, lo que está sucediendo ahora es que está descendiendo violentamente la participación de la industria en la producción global. Bueno, y ocurre un fenómeno muy curioso. Los países desarrollados se quejan de la globalización, se quejan amargamente de la globalización. Es decir, basta leer las revistas norteamericanas para ver todas las pestes que dicen de la globalización. Y esto tiene como correlato que nosotros, los países del tercer mundo, también nos quejamos de la globalización. Es decir, en otras palabras, nos estamos quejando de que el mundo cambia, ¿no? Pero en realidad está cambiando para todos y nos está pegando a todos. Es decir, porque tenemos que adaptarnos a este nuevo mundo. Bien,
La manufactura cambia de manos, por ejemplo. China se convierte en la primera potencia manufacturera. Esto es una cosa obvia. Vayan a comprar cualquier cosa y fíjense dónde está hecha. Estados Unidos pierde millones de puestos de trabajo. Es decir, esto de que en realidad los zapatos o los equipos electrónicos o hasta los automóviles no están hechos en Estados Unidos, significa perder millones de puestos de trabajo. Y eso se quejan amargamente los norteamericanos. Los países pequeños dejan de ser competitivos en la manufactura. Si piensen lo que pasó en la década del 90 para acá con las industrias del Uruguay. Todo el mundo se queja, cerraron la fábrica, cerraron las industrias. Y sí, eso es lo que está pasando. Estamos ingresando en nuestra nueva fase. No es un problema de querer o de poder. Y tal vez la idea de resucitar industrias sea un disparate. Bien, las empresas de información valen mucho más que los colosos manufactureros. Google es una de las empresas más valiosas del mundo. Pero fíjense que Google, ¿qué hay adentro de Google? El número de computadoras que tiene Google, el número de servidores es secreto, pero pongámosle que es 1 millón de computadoras, y además como compran computadoras baratas, son de $500 más o menos. Es decir, que tiene $500 millones en computadoras, pero la empresa vale $50.000 millones, que es 100 veces lo que tiene como activo fijo. Es decir, el activo fijo de esa empresa es posiblemente el 1 o el 2% de su valor de mercado. ¿Cuál es el otro valor? El otro valor es lo que está dentro de las computadoras. Eso que no se contabiliza, eso que de alguna manera ignoramos, y eso que se llama información, ¿verdad? Bien, desaparecen oficios como cuestión de todo esto. Es decir, todos los días vemos una cantidad de oficios que ya no existen más, pero por lo tanto aparecen oficios nuevos. Es decir, hay una cantidad de oficios que antes no existían y que ocurren. Bueno, en resumen, esta es la razón de que estamos en una nueva economía. Bueno, fíjense el ejemplo de los commodities. Es decir, nuestro país que ama los commodities, se ha dedicado toda su vida a producir commodities. Acá dicen, pero fíjense, es una maravilla lo que pasa con los commodities. Miren lo que está pasando desde el 2001. Del 2001, digamos, el índice de los precios de los commodities, del 2001 al presente, ha pasado de 100 a 140, ha aumentado 40%. Plantemos soja, plantemos celulosa, plantemos trigo, plantemos esto, porque esto es maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, ¿no? Pero miren lo que pasa. Miren lo que pasa cuando miramos un siglo. Las commodities se desploman, es decir, precisamente está desapareciendo la producción de commodities. Y fíjense que lo que nos parece maravilloso es el último rulito alrededor de 2004. Es esa última cosita que está ahí. Es decir, los commodities no existen más. La producción industrial no existe más. Acá tienen la indicación de que ha pasado en el último siglo. Ha pasado del índice 100 al índice 20. Ha bajado 5 veces el precio de los commodities, medido en moneda constante. Medido en moneda constante, cosa que es muy importante. Todas esas cosas que los economistas no pueden decir porque necesitan mucho más precisión. En cambio yo puedo decir responsablemente todo esto así.